a la palabra, ¿verdad? Me llamaba la atención este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí, una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja, mire bien, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño y lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová, mire bien, es verdad en tu boca. Yo leyendo esto, hermano, ¿verdad? Y pensando, quise llamar a este pasaje, en realidad, hermano, encuentros con propósito. En el día a día, en el camino de nuestra vida, ¿verdad? Aún en el camino del Señor, nada ocurre, hermanos, por casualidad, nada, sino con propósito de Dios. Aún las cosas adversas que nosotros a veces enfrentamos y que no entendemos, ¿verdad?, tienen una razón de ser, porque están dentro del propósito de Dios en nuestra vida para formarnos, para llevarnos en realidad a esa meta que Dios ya tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y como hablábamos al inicio, lo importante, hermanos, es permanecer en la presencia de Dios, para que todo lo que hagamos en realidad, hermanos, vaya acompañado de esa voluntad perfecta que Dios tiene para nuestra vida, agradable y perfecta, porque así lo dice la palabra. Leía yo en realidad, ¿verdad? Y son de esas cosas que nosotros tenemos que aprender. Hay un libro que escribe un pastor, creo que se llama como James Dobson, algo así, Dobson, por ahí, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo lo he leído como 3 veces, ¿verdad? A veces no entendemos, hermano, el propósito
¿verdad? Dios es soberano, Dios es ilimitado, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el dueño del oro y de la plata, de todo lo que existe. Pero a Él, hermanos, en realidad hace como le place. Él es soberano. Nosotros no tenemos por qué preguntarle por qué esto, por qué te fuiste por aquí, por qué te fuiste por allá. Él nos elige, hermanos, con un propósito. Dice que Sarepta en realidad, ¿verdad? Y Elías era un profeta enviado por Dios. Dice que Sarepta en primer lugar, hermanos, significa casa de fundición, óigame bien, o lugar de ardientes pruebas. Dios mandó a Elías, a Sarepta, para fundirlo. Así se llama, eso significa Sarepta, ¿verdad? Casa de fundición, óigame bien, o lugar de ardientes pruebas. Y es que quiero decirle esto, hermanos. No porque Dios nos use, no porque sirvamos a Dios, no porque busquemos a Dios, es que las pruebas no han de venir a nuestra vida. Necesitamos avanzar. Si nosotros no somos formados, hermanos, no vamos a crecer y no vamos a llegar al propósito de Dios. A la verdad, como dice Pedro en la palabra, ninguna prueba es agradable, pero al final, hermanos, le vemos el sentido de la vida. Le vemos el propósito de Dios. Le vemos en realidad que Dios ha permitido tal o cual cosa para que crezcamos, para que avancemos, para que no seamos los mismos, para que no nos quedemos en realidad pequeños en la fe. Y sobre todo, hermanos, para que seamos obedientes. Luego también dice que Sarepta era una población, mire bien, fenicia, era gentil. Siempre, hermanos, siempre. Cuando estamos bien acomodados, Dios comienza a inquietarnos el nido, a ponernos puyas, espinas por todos lados, ¿verdad? Como dice el hermano, cuando el diablo se revuelve es que algo grande ha de venir. Pero comienza Dios, hermanos, porque a veces caemos como en la rutina de la vida, ¿verdad? Hasta para orar, oramos lo mismo, por lo mismo, hasta para todo, hermanos. Vamos cayendo como en ese molde que nosotros mismos nos hacemos naturalmente hablando. Pero el Evangelio, hermanos, es progresivo. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. No debemos de acostumbrarnos a vivir toda la vida en lo mismo. Tenemos que ser personas cambiantes, agentes de cambio, cambiar nuestra vida y poder cambiar a otros también. No podemos acomodarnos. Elías llegó a Sarepta en realidad, hermanos, con un propósito para él y para la viuda. Por eso le digo encuentros con propósito en el Señor. No se encontró con esta mujer por casualidad, ni tampoco Elías fue a ese lugar por casualidad, sino porque Dios tenía un propósito para la vida de Elías y para la vida de esta viuda. Normalmente, hermanos, cuando la prueba está en nuestra vida, lo primero que pensamos, lo primero que viene a nuestra mente, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios? Que son dos cosas diferentes. Pero cuando pensamos cómo le voy a hacer, hermano, empiezan los pensamientos, el desgaste mental, a veces hasta la pérdida de sueño. Porque ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros somos limitados. Pero si pensamos cómo Dios le va a hacer, nuestra visión, hermano, y nuestra manera de percibir las cosas cambia. Tanto para Elías, Dios se manifestó con poder, también como para la viuda, porque dice que esta población fenicia, dice que estaba ubicada a 22 kilómetros y medio al norte de Tiro. Y mire bien, nunca ha sido ni fue una ciudad importante. Nunca ni ha sido una ciudad importante. Pero Dios tenía propósitos en Sarepta para Elías y también para esa viuda. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo pasado de la viuda de Naín, que dice que Jesús andaba por ahí y vio que iba a un entierro, ¿verdad? Una viuda, que se le había muerto su único hijo. Y lo primero que Jesús le dijo, mujer, no llores, empezó a consolarla. También llegó el día, hermanos, de la viuda de Sarepta. La situación de esta mujer en realidad era más agravante que la viuda de Naín.
Porque esta mujer dice la palabra, ¿verdad? Dentro de lo que leímos, en el versículo, veamos desde el 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y mire bien, he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se han fijado esos sentires que pone Dios en el corazón? No es para que nos demos cuenta, hermanos, de la vida de los demás, es para que accionemos y ayudemos. Dios ya había dado orden, dice, a la viuda de Sarepta para que alimentara a Elías. Quizás Elías no sabía, ¿verdad?, quién era la viuda de Sarepta, nunca se habían visto. Pero Dios tenía un encuentro, hermanos, con propósito. Para que nosotros oremos y le pidamos a Dios en realidad que nuestra vida, nuestros encuentros, porque vamos conociendo personas en el mundo, hermano, sea con propósito. Porque a estas alturas ya no podemos estar perdiendo el tiempo o enmanándonos con personas que no nos van a dejar nada, hermanos. Hay gente que no edifica. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener esos encuentros oportunos, pero con propósito. Porque no solo Elías recibió bendición de Dios, sino que también la viuda de Sarepta, a través del profeta de Dios, recibió en realidad esos milagros sobrenaturales que Dios hace en la vida de nosotros. Porque dice el versículo 11, yendo ella, desde el 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó, le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y mira el pensamiento de la viuda. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, ni siquiera dijo mi Dios, sino tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y óigame bien, y nos dejemos morir. Esa era el pensamiento, el ánimo que había en la viuda. Hacer el poquito de harina que tenía, ¿verdad?, con el aceite, andaba consiguiendo 2 leños, comían un tiempo y se iban a morir. Pero Dios había mandado a Elías con un propósito. En primer lugar, hermanos, de que esta mujer viera el cumplimiento de la palabra. ¿Qué dice el Señor acerca de las viudas y de los huérfanos? Él es el sustento de ellos. Pero a veces la palabra la conocemos, hermano, y la tenemos en poco. Dios enviaba a Elías para hacer en ella, en realidad, un milagro, hermanos, creativo, de la multiplicación de la harina y del aceite. La provisión en ella no se iba a terminar hasta que volviera a llover. Porque no llovía en ese tiempo, habíamos leído anteriormente. Elías dijo, por mi palabra iba a volver a llover. Asumo yo en realidad que los campos estaban resecos, la producción en realidad había mermado y había hambre, había necesidad. Esta mujer carecía de un esposo que fuera una ayuda, un proveedor para ella y para su hijo. Lo poquito que tenía, y aquí me quiero referir a algo, hermanos. Muchas veces nosotros nos damos, porque quizás es lo único que tenemos, y nos parece que nos va a pasar como la viuda de Sarepta. Si doy esto, hasta aquí nomás llegué. Cuando Dios pide algo, hermanos, es porque quiere bendecirnos. Es porque Dios quiere multiplicar. Es porque Dios quiere que la escasez en la que nosotros estamos viviendo, hermano, deje de ser. Porque mire bien, no era en realidad algo externo en ella, era algo interno en ella, era su mente y su manera de ver las circunstancias. Ella dijo, y nos dejemos morir. Era una decisión propia.
Y a veces así vivimos, hermanos, con el ánimo, ¿verdad?, por el piso. Pero Dios tenía otra cosa para esta mujer. El viaje de Elías a Sarepta llevaba un propósito, hermanos, divino y santo. Saber él también que Dios tiene cuidado. Cuando él envió a sus discípulos de 2 en 2 y que les dijo que no llevara forja, esa es una palabra real, hermanos. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a respaldar. Elías era un profeta de Dios. Estaba haciendo un trabajo de Dios. Y si Dios lo enviaba a Sarepta, aunque no fuera un lugar prominente, porque nunca ha sido una ciudad importante, ahí Dios tenía provisión para él. Imagínense que al solo entrar, dice que vio la viuda recogiendo los leños. Dios, hermanos, en realidad es oportuno. Y el tiempo de Dios es cronometrado. Él no pierde tiempo, Él tiene un día y una hora. A Elías lo pudo haber mandado a otro lugar, pero era el tiempo de esa viuda y también tiempo para que Elías entendiera. Recordemos que Elías iba huyendo, ¿verdad?, de Jezabel, dándole Dios a entender que Él tenía cuidado de él donde quiera que él fuera. Este tiempo, hermanos, que se habla de tanta, yo le mandaba un video a los hermanos el otro día, que no sé si es cierto, ¿verdad? Perdón, un correo de voz. Me lo mandó mi hermana, la que está en Estados Unidos, a mí. Y es una señora, ¿verdad?, una mujer que habla, que dice que previo a que esta pandemia, ¿verdad?, ahora le llaman pandemia o no sé cómo le dicen, porque se ha venido como degenerando, ¿verdad?, ha venido trayendo otros efectos. Aparte de lo que produce el virus, hay otras connotaciones, otras secuelas de la enfermedad. Pues ella hablaba y decía que previo a que viniera esta pandemia en su trabajo, creo que ella es enfermera, pues como que, ¿verdad?, los entendidos ya las habían advertido que tenían que comprar comida, que todo, ¿verdad?, abastecerse, tener todos los cuidados porque venía un virus. Y ella dice que para diciembre de este año viene algo pero terrible para la humanidad, ¿verdad?, porque este virus se ha degenerado de tal manera que no sé cuántos virus serán los que vienen ahora. Pero con todo y esto, ¿verdad?, ella me lo mandó ya de noche, sí lo escuché, se lo mandé a los hermanos, pero me quedé pensando yo, ¿verdad? Esto no debe de atemorizarnos, hermanos, porque el que nos ha llamado nos va a respaldar. Venga lo que venga, la mano de Dios va a estar con nosotros. No podemos en realidad vivir en el pánico, vivir en realidad viendo de manera natural, porque estas cosas tampoco las podemos detener. Esto Dios lo ha permitido y tiene un propósito. Pero vivamos, hermanos, en la presencia de Dios como Elías, para que todo lo que hagamos, no sé en realidad cuánto pueda ser. Me quedé pensando al final, ¿verdad?, ya como bien de noche, yo ya casi como en la madrugada, yo decía, esto puede ser cierto o no puede serlo, pero lo que tenga que venir, hermanos, va a venir, porque Dios así lo ha predestinado. Pero usted y yo no podemos vivir atemorizados o pretendiendo morirnos como la viuda, porque se nos termina el poquito de harina y el poquito de aceite que teníamos guardado. Dios es propicio y va a suplir toda necesidad. Pero para eso, hermanos, necesitamos alimentar nuestra fe. Necesitamos creer en el Señor. Y mire lo que sucedió en esto. Quizás esta mujer, cuando vio al profeta, a lo mejor se sintió más confundida todavía. Ya ella tenía pensado, por lo menos un tiempo podían comer ella y su hijo. Pero aparece Elías. Y normalmente, hermanos, los hombres comen más que nosotros las mujeres. Ha de haber dicho, el poquito de harina se me fue en este bárbaro. Y todavía el profeta le dice que primero le lleve a él y que después coma ella y el hijo. Mire qué tremendo, me imagino la mente de esta mujer, desde el corazón compungido, haber dicho, hoy sí nos vamos a morir.
antes de lo que habíamos previsto, porque ya tenían un comensal más. Pero esto en realidad, hermanos, este encuentro, quizás no satisfactorio para la viuda, era en realidad el encuentro de donde Dios traía respuesta a sus necesidades. Y mire bien, el problema de la viuda cuando se encontraron con Elías solamente era la escasez, pero Dios sí sabía que venía más adelante. Adelante el hijo de ella, su único hijo, enfermó de gravedad. Y para eso Dios había enviado al profeta. No sé qué pueda venir, hermanos. Puede ser que sea cierto lo que la enfermera dice. Pero yo me quedé pensando, ¿y de qué nos sirve ponernos a morirnos antes de tiempo? Lo que nos toque es orar, hermanos, y confiar en el Señor. Qué cosa grande Dios traerá a nuestra vida. En este tiempo Dios ha sido más que fiel. Amén. No nos ha hecho falta nada. Nos ha guardado, nos ha cuidado. Quizás algunos hemos enfermado, pero no ha pasado de ahí. Y esto, hermanos, es el cuidado de Dios. Hablábamos con el hermano que cuida los carros, ¿verdad? Que ya hoy se incorporó. Dice que un tío de él, no sé qué actividad hace, pero parece que él fue el primero que adquirió el virus. Se lo transmitió a la mamá de él, que ya es una señora grande y con problemas de salud. No sé qué otra enfermedad de base tiene. Pero mire el poder de Dios. Está viva la señora. O sea, ya pasaron el peligro. Le dio al hermano también, pero no le dio a la esposa del hermano, ni le dio al niño pequeñito. Le digo, mire cómo es el Señor de fiel, hermano. Mire cómo es el Señor de grande. Y esto, hermano, en realidad, le digo estas cosas porque a veces vivimos en el mundo de lo que se ve. La noticia, ¿verdad? Mi papi a veces que pasa enardecido con esos periodistas, le digo, pero ¿para qué lo ves? ¿Para qué te complicas la vida? Si ese es un trabajo, ese es su trabajo. Entre más escandalosos sean, le doy más llamativos para la audiencia. Pero nosotros tenemos que ver con los ojos del Espíritu. Si te atormenta, no lo veas y ya estuvo. Dice entonces el versículo 13, y Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, mire bien, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No va a escasear la provisión, hermanos. Así venga los virus tras virus, no sé cuántos virus, no sé cómo le llaman ahora. Mi papi dijo ayer, ¿sabes cómo le dicen ahora? Ya no es pandemia. Ay, pues sí. ¿Cómo se llama? No nos vamos a morir, hermanos, porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pero en este tiempo, hermanos, en realidad, nuestro encuentro con el Señor debe de ser para cambiar de manera de ver la vida. Elías traía una palabra y mire qué tremendo, hermano. A veces vemos en poco la palabra que Dios ha mandado a nuestra vida. La Biblia dice claramente, si queremos ser prosperados, hay que creer a los profetas. Porque la palabra de Dios se conoce, hermano. Dice que exhorta, consuela y edifica. Esa es la profecía que viene de Dios. Y lo que Dios ha dicho, independientemente de lo que estemos viendo ahorita, se va a cumplir. Pero nosotros tenemos que entrar en ese tiempo que entró en realidad esta mujer que vivía en Sarepta. Y miren qué oportuno Dios. Antes que se le terminara la harina y el aceite, llegó el profeta de Dios para darle la palabra. Es por la palabra, hermano, que las cosas se van a multiplicar. Es por la palabra que su vida y la mía va a cambiar. Es por la palabra que vamos en realidad a disfrutar ese nuevo tiempo de Dios. Pero es por la palabra. Elías no le llevaba provisión física a esta mujer, le llevaba una palabra salida de la boca de Jehová.
Y le dice entonces en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, y mire bien, muchos días. Se multiplicó en realidad la harina y el aceite. Es tiempo, hermanos, que tengamos ese encuentro oportuno con Dios, para que cambiemos de manera de ver la vida y de manera de ver las cosas, porque a veces nos parece que solo hoy vamos a comer, ¿verdad? Ya se va a terminar el aceite, ya se va a terminar los frijoles, ya se va a terminar el arroz. Dios siempre es y va a seguir siendo propicio, hermanos, a cada uno de nosotros, pero debemos en realidad de buscar, de creerle al Señor. Y dice el 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Y mire bien, ¿por qué? Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cuánta palabra le ha dado Dios? Este es el tiempo que la saquemos de remojo y la pongamos en acción. Porque alguna palabra ya, ¿verdad? Ya como empolvada, como guardada, ya como cuando usted se va a alguna caja ahí, ¿verdad? Y dice, ve, no me acordaba que tenía esto. Voy a desempolvarla, ¿verdad? Y la voy a poner. Este es tiempo, hermanos, que saquemos la palabra de Dios para que produzca efecto en nosotros. Y la fe no significa que no estemos conscientes de la realidad que estamos viviendo. Hay escasez, claro que sí. Hay problemas económicos, hay un montón de cosas. Pero algo sí le puedo asegurar. Este es el tiempo que ponga usted y yo por obra la palabra que hemos recibido de Dios. Porque la harina no se multiplicó ni el aceite solo por multiplicarse. Previo a esto, Dios trajo una palabra a la viuda de Sarepta a través del profeta. Y bueno, ya había sido alimentado Elías, ¿verdad? Ya había tomado agua, quizás ya había descansado, pero entonces ahora venía el trabajo en realidad también para que la viuda también se enterara que Dios no solamente de comer le podía dar, sino que Dios va más allá, hermanos. Dios va más allá. Miren 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Eso buscaba Dios, no por Elías, hermano, sino porque la palabra que Elías portaba venía de la boca de Dios. Este tiempo, hermanos, no es para que vivamos en pánico, en temores. Yo no digo que no nos vamos a cuidar, también tenemos que ser responsables. Pero no podemos en realidad, hermanos, vivir en pánico. Porque este es el tiempo donde Dios se va a manifestar y donde mucha palabra que Dios ha dado, la gente se va a dar cuenta que ha sido palabra que ha salido de la boca de Dios. Ahora, dijo la mujer, sé que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad, mire bien, en tu boca. O sea, ella no dudaba de Dios, pero ahora estaba confirmando
que Elías era un portador de las verdades, de las noticias que Dios tiene para nuestra vida. Este es tiempo, hermanos, que nosotros comencemos en realidad a ver la vida de manera distinta. Veamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 4. Versículo 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Óigame bien. Privilegio de nosotros, hermanos, que Dios pueda poner su mirada en nuestras vidas. Y sé que cada uno de nosotros portamos una palabra que Dios ha traído para nuestra vida. Quizás había más viudas en Sarepta, a lo mejor había más mujeres en la condición de esta mujer, pero a ella específicamente Dios envió al profeta. Muchas veces, hermanos, vemos la palabra en poco. Dios nos habla y ni siquiera, ¿ves? ¿Qué fue lo que me dijo? No, ni me acordaba, no, ni me acuerdo. No, hermanos, tenemos que ser en realidad considerados y respetuosos con la palabra que Dios ha mandado a nuestra vida. Yo he sentido que este es tiempo donde debemos de ejercitar nuestra fe. Si estamos en la presencia de Dios, hermanos, Dios tiene que velar por nosotros. Así como lo hizo con Elías y también con la viuda. Luego veamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del 2 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 2 al 7. Y dice la palabra en este pasaje. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, mire bien, vivir de lo que quede. Otro milagro hecho por el profeta Eliseo a la viuda. Dice que los acreedores, cuando murió el esposo, ¿verdad? Me imagino que habían adquirido compromisos. Cuando murió él, ¿verdad? Los acreedores querían quitarle sus hijos para llevarlos como esclavos. Apareció el profeta de Dios. Cuando Dios ha dado una palabra, es porque es verdad. Pero para que una palabra se cumpla, hermanos, tenemos que vivir en la presencia de Dios, siendo obedientes. Amén. Dice que esta mujer, mire bien, esa solo tenía aceite, no tenía harina. Pero llegó el profeta de Dios y le dijo que se encerrara ella y sus hijos. Y nótese esto, hermanos, también. La bendición era para ella y sus hijos, para su casa. Muchas veces Dios nos bendice y andamos dándole a Santiago, ¿verdad? Que nada tiene que ver. Seamos sabios y entendidos, hermanos. Porque muchas veces, y no es ser egoísta, pero si Dios no pone el querer como el hacer en el corazón de nosotros, la bendición es para nosotros. Le dijo a ella que se encerrara, ella y sus hijos. Y la obediencia, hermanos, es la parte toral. Esta mujer no dudó, sino que se fue, se encerró y comenzó a pedir vasijas, dice al vecindario, prestadas. Y comenzó el aceite a multiplicarse hasta que no habían vasijas, cesó el milagro en realidad, ¿verdad? De la multiplicación en el aceite.
Y con el producto dijo que lo vendiera, le dijo el profeta, pagara a sus acreedores y mire bien, y con lo que le quedaba, que viviera. Eso significa en realidad, hermanos, que nunca Dios nos va a desamparar. Amén. Pero necesitamos en realidad, hermanos, este tiempo es tiempo de búsqueda. No de estar desanimados, ni de estar, ¿verdad?, viendo cuántos contagiados, cuántos aquí, cuántos allá. Es tiempo de buscar más de Dios, para que la palabra que Dios ha dado a nuestra vida, hermanos, se cumpla. Siempre, siempre Dios llega en el momento donde creemos que, como la de Sarepta, comemos un tiempo y nos vamos a morir. Trancamos las puertas y aquel fallecimiento masivo. Pero no es así, hermanos. En el momento más difícil es cuando el Señor se manifiesta. Creamos a la palabra, creamos a la promesa que Dios nos ha dado, hermanos, porque se va a cumplir. Luego veamos siempre Lucas, vamos a leer el versículo 4. Leímos el 26, ahora vamos a leer el 25. Y en verdad, dice la palabra, ¿verdad?, en el libro de Lucas 4:25, y en verdad, dice la Escritura, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas había sido enviado el profeta, solamente a la viuda de Sarepta. Si nosotros, hermanos, creemos en la promesa de Dios, Dios no nos va a desamparar. Así vivamos en el lugar más inhóspito. Allá va a mandar Dios a sus escogidos para que nos bendiga y para que nos lleve provisión. Dios nunca nos va a desamparar. Pero nosotros tenemos, hermanos, que pensar de manera distinta. Vean lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20. Versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Está hablando, ¿verdad?, de un muchacho que mientras Pablo enseñaba, dice que él estaba sentado en una ventana, saber de cuántos pies, ¿verdad? Sí, se durmió y se cayó, ¿verdad? Y dice que entonces el apóstol Pablo, dice aquí, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y miren qué manera en realidad, hermanos, del Señor de devolver la vida. Miren que dice que Pablo se echó sobre él. Elías también hizo lo mismo. Y recordemos lo que hizo el profeta Eliseo con el hijo de la tsunamita, que igual murió y resucitó. Eso significa, hermano, y nosotros, los que conocemos a Dios, los que nos toca dirigir y predicar, no es tiempo de que estemos con la cobija enjugándonos las lágrimas. Tenemos que salir adelante, tenemos que animar al pueblo, porque ese es el trabajo del profeta. Si usted mira, en realidad siempre llegó en el momento oportuno. Pero imagínense Elías pues, llorando, junto con la viuda de Sarepta porque se le murió el hijo. Eliseo igual, llorando porque se le murió el hijo. Este no es tiempo de llorar, hermanos. Este es tiempo de animarnos y de creer en la promesa de Dios. ¿Cómo Dios le va a hacer? No sé. Pero que le va a hacer, le va a hacer. Así le digo a los hermanos, a mí me molesta que cuando el tiempo no está bien, ay, viene con aquel rostro desencajado, cuando no, con la sonrisa acá. No, Dios es siempre. Tenemos que tener gozo y paz para hacer las cosas, hermanos.
porque Él todo lo puede, todo lo sabe. Él es ilimitado, hermano, lo limitados somos nosotros. Pero a veces la falta de fe, el ánimo con el que hacemos las cosas, es lo que hace que aquí tenemos dos muchachos, ¿verdad? Que no es decisión de ellos, pero tienen familiares con problemas de salud. Entonces, ¿verdad? Temerosos de salir a la calle, no les podemos exigir, ¿verdad? Se van a incorporar en el tiempo de Dios. Pero yo le decía a los hermanos, sí, pero tenemos que hacerle. Nos tocaba barrer, gracias a Dios ya ayer se incorporó Mónica a apoyarnos, ¿verdad? También está viniendo Nicole, ya ayer mi día más agradable. Pero todo este tiempo, hermano, lo hemos estado haciendo nosotros, dándole mantenimiento, ¿verdad? Arreglando canales, arreglando todo. Yo no me puedo dar el lujo de acostarme a llorar allá por la pandemia. No, este es tiempo de buscar a Dios y de ver a Dios desde otra perspectiva. No, yo no me puedo sentar a llorar si luego a mi papi, ay, lo que los periodistas digan, ese es el trabajo de ellos. A ellos les pagan por hacer escándalo, a ellos ya se sabe. Pero yo le digo, creo en el Señor, creo en la palabra que ha salido de la boca de Dios y sé que nada nos va a hacer falta. Y estamos orando, hermanos, desde antes de la pandemia, por cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias. Pero este no es tiempo de retroceder ni de sentarnos a llorar. Este es tiempo de avanzar. Suficiente palabra tenemos que Dios nos ha dado para que no confiemos en la promesa del Señor. Vea lo que dice Hebreos 11, 25. Y vamos a leer desde el 23, hermanos. Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque en realidad él era hebreo. El 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es tiempo, hermanos, de tomar una decisión. Porque hasta eso también, ¿verdad? Se necesita, hermanos, en realidad tener una fe firme. La bendición en realidad no son las cosas materiales, porque esas pueden provenir de cualquier lugar. Es la procedencia de las cosas. Por la fe Moisés no quiso en realidad, porque a él quien lo crió fue la hija de Faraón, y hubiera tenido en realidad, ¿verdad?, aceptación, porque era la hermana de Faraón. Pero él en realidad no renunció, hermanos, a su origen ni a su llamado, porque él en sí era hebreo, nacido para libertar a un pueblo. Quizás el llamado traiga también algunas desavenencias, algunas dificultades, pero como dijo Pablo, es necesario creerle a Dios antes que a los hombres. Amén. Y mientras vivamos en la presencia de Dios, nada nos va a hacer falta. Amén. Pero este es el tiempo en realidad, hermanos, donde tenemos que levantarnos como pueblo de Dios. El mundo anda de un lado para otro, por allá, por acá, pero la iglesia no es la excepción. Y en nosotros sí se ve feo, porque ya ditas estamos en el Señor. Nuestra postura debe de ser la de un verdadero hijo de Dios. Confiar en Él, que Él no nos va a fallar. Él no nos va a dejar, hermanos, eso ténganlo por seguro. Miren lo que dice el libro de San Juan. Capítulo 3. Versículo 2. Y dice acá, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios,
como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ese era Nicodemo. Para poder, hermanos, ver la mano de Dios en este tiempo, tenemos que vivir como un hijo de Dios. A Jesús lo acompañaban las señales porque en realidad era un hijo de Dios. Nicodemo, ¿verdad?, lo conocía como maestro, pero había algo en él en realidad que trascendía lo natural de una persona que enseñaba. Y por eso fue de noche, ¿verdad? Porque tampoco Nicodemo era cualquier perico de los palotes. Era un alto funcionario del gobierno. Pero había algo que a él le impresionaba. Era algo en realidad que a él le tocaba el corazón. Viene llegando Jesús David ahorita. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque nosotros también tenemos que vivir conforme a ese propósito de Dios. Si nosotros vivimos en el Señor, hermanos, este tiempo va a servir para que los demás vean que sí somos hijos de Dios. ¿Cómo sabía? ¿Por qué se impresionaba Nicodemo por las cosas que sucedían en la vida de Jesús? Porque habían cosas, hermanos, que trascendían el límite de lo normal. La fe en nosotros, la obediencia en nosotros, hermanos, tiene que hacer esas cosas. Aunque estemos en este tiempo, Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Dios va a proveer. Y luego veamos lo que dice San Juan siempre, el 16:30. Con esto terminamos, hermanos. Ahora entendemos, mire bien, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Este es el tiempo, hermanos, donde toda esa palabrería que Dios nos ha dado, la empecemos a poner por obra. Para que en realidad empecemos, hermanos, a ejercitarnos en la fe y comience en este tiempo tan difícil Dios a actuar en nuestra vida y podamos ser testigos, hermanos, para aquellos que no conocen al Señor. Ese es el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios de encontrarse con la viuda de Sarepta, Elías, que ambos supieron que había un ser sobrenatural. Yo le puedo asegurar esta mañana, cualquiera que sea su dificultad, su necesidad, Dios la va a suplir. Dios tocará vida, Dios tocará corazones. Lo que usted y yo tenemos que asegurarnos es estar en la presencia de Dios. Viviendo conforme al propósito de Dios y sepa que nada nos va a hacer falta. Que en este tiempo de dificultad, luz va a brillar en cada uno de nosotros. Especialmente, hermanos, no perder el gozo y no perder la paz. Porque esos son frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Desde ahí comenzamos a ver qué tanto buscamos a Dios. Porque lo demás lo va a hacer el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por esta mañana de misericordia. Por esta mañana, Señor mío, de encuentros, Padre, con propósito. Gracias. Porque podemos estar pasando la dificultad que sea, Señor, y no vamos a temer, como le dijo Elías a la viuda de Sarepta, no temas. Porque esa palabra que Dios nos ha dado hace mucho tiempo, yo siento que es para este tiempo. Es para este tiempo, para que ejercitemos la fe, para que aprendamos en realidad, Señor, a ver tu propósito, para que aprendamos en realidad, Señor mío, a ver el cumplimiento de tu palabra. No importa cuántas noticias negativas podamos escuchar día con día. Nuestro bienestar,
Nuestro futuro no está en las manos del hombre, no está en las manos del gobernante, sino que está en las manos tuyas. Esta mañana te pedimos perdón, Padre, si en algún momento hemos creído como la viuda de Sarepta, que hasta aquí nomás llegó nuestra vida. Creemos por la palabra que lo mejor tuyo está por venir. Y que por difícil que se vean las cosas, Padre, este tiempo va a pasar. Gracias por esta oportunidad de poder, Señor mío, tener un encuentro más cercano. Porque hasta la manera de circular, Señor, ha sido restringida, Padre. Y hemos aprendido, hemos entendido, Señor. Hemos podido, Padre eterno, soportar todo este tiempo, Padre Santo, en nuestras casas, aprendiendo a convivir con nuestros seres queridos, Señor, a ocuparnos quizás más de nuestras responsabilidades, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oramos en esta mañana, nos ponemos delante de ti, Señor, nos presentamos, sea cual sea nuestra situación, Padre, sé seguramente que tú vas a suplir. Que esa palabra que ha salido de tu boca, Padre, este es el tiempo para que se cumpla. Y que tú traes sustento, tú traes en realidad, Señor, provisión, Padre, para cada hogar, para cada casa, para cada familia, para nuestros hermanos que todavía no se han podido incorporar, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos sus casas, bendecimos sus familias, Padre. Sé que la harina se va a multiplicar, el aceite se va a multiplicar, Padre. Solamente es cuestión de creer en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque eres Dios grande. Gracias porque eres Dios fuerte. Gracias porque eres Dios poderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermana Cintia, Dios me da una palabra para usted. El mismo Dios que le ha ayudado este tiempo atrás, le va a ayudar. Hay algo, no sé, hay algo que la preocupa. Pero viene ese tiempo de Dios. No se pregunte cómo, porque Dios es soberano para hacer las cosas. Pero ese Dios, hermana, esa es la palabra que Dios pone en mi corazón, la va a sacar adelante. Él va a suplir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias por este encuentro con propósito, Señor, porque tu palabra nos alumbra, nos ilustra en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, no importa el lugar donde vivamos. Sarepta no era un lugar en realidad prominente, pero ahí estaba tu propósito, Señor. Hoy oramos esta mañana por esta semana que recién inicia, Padre. Ponemos nuestros proyectos, nuestras actividades en tus manos, Señor. Yo sé que tú vas a multiplicar, Padre eterno, nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, nuestros recursos, Padre, en el nombre de Jesús. Y abrirás puertas y caminos donde no lo hay. Milagros sobrenaturales, Padre, tú harás, como el que hiciste con el hijo de la viuda de Sarepta. Sé que nuestros ojos van a ver cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús. Bendecimos cada familia aquí representada, Padre. Bendecimos sus proyectos de vida, Señor.